Entonces, buenas noches estimados, mi nombre es Ray Príncipe y voy a ser su ponente esta noche. Nuestro tema es la demanda. ¿Qué es una demanda? ¿Qué entendemos por demanda? ¿No? Tenemos el concepto claro de que la demanda pues es un acto procesal, ¿no? Por el cual una persona que considere que se le está vulnerando quizás un tema de derecho o te consideres afectado en tus derechos, inicias una acción. Esta acción a nivel judicial se va a llamar pues demanda, ¿no? Con el fin de obtener una tutela bajo el derecho que tú consideras que se está afectando. Esta tutela, pues obviamente, al ser a un nivel judicial, por iniciar una demanda, va a ser una tutela judicial efectiva. Entonces, es el trámite que da inicio a una acción judicial y debe reunir ciertas características. Entonces, ¿qué es la demanda? Es el trámite que da inicio a una acción judicial, ¿sí? A fin de que la persona que está considerando que se le están afectando sus derechos, a ver, creo que ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Bien. Que se está afectando pues un derecho, vas a iniciar este proceso, este procedimiento, a fin de que las entidades judiciales correspondientes puedan pues brindar una tutela judicial efectiva para ti y los derechos que tú creas que se están viendo vulnerados o afectados. Así que el día de hoy vamos a trabajar con unos pequeños esquemas, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con unos pequeños esquemas, mapas conceptuales y vamos a brindar unos cuantos ejemplos, ¿no? Derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? El derecho de acción, pues, es el derecho que antes de que se me afecte, yo tengo sobre tal o cual cosa. Por ejemplo, si Sergio me debiese algún tipo de dinero, ¿no? Yo a medida quizás, y obviamente, ¿no? Con un pagaré, con algo con lo que yo pueda demostrar que Sergio me está adeudando, en lo cual yo me convierto en su acreedor y Sergio mi deudor, y ya podemos utilizar estas palabras un poco más técnicas como acreedor y deudor, porque ya lo vimos en simulación de actos jurídicos, ¿correcto? Entonces, Sergio me debe un dinero, ¿no? Yo quiero hacerla valer mi derecho, pero todavía sin iniciar un proceso pues jurisdiccional, tengo el derecho de que Sergio me pague, ¿no? Y pues voy primero, le cobro, le toco su puerta, Sergio, un favor, el dinero que me des, mira que tenemos un acto jurídico, tenemos un pagaré, tenemos una letra, entre otros. Sergio no hace caso o hace caso omiso, ¿sí? Empiezo pues un proceso notarial. Quiero hacer mi derecho de acción, ¿no? Aún no inicio un proceso. Estoy haciendo la manifestación de una pretensión procesal, que ya te estoy dando una carta notarial indicándote, mira Sergio, tal cual lo puedan hacer quizá a veces los bancos, ¿no? Te llegan primero del estudio jurídico, un aviso, luego una carta notarial y luego indicando se va a iniciar un proceso judicial a fin de que se pague un monto X, ¿no? Entonces, estoy manifestando esta pretensión procesal. Te estoy pues indicando, mira, te estoy avisando, tú me debes tanto, no quieres pagar, ya se te hizo un previo aviso. Y entonces, antes del proceso que yo esté cobrando o realizando acciones para cobrar ese dinero, es una manifestación de una pretensión procesal, ¿no? Porque sí o sí quiero cobrar ese dinero. Entonces, voy a ir y voy a hacer lo que se tenga que hacer para cobrar ese dinero. Entonces, no pagó. Le llegó la carta notarial con un aviso de 20 días, ¿no?
Luego le llega otra carta notarial indicando que ya se va a iniciar un proceso judicial, tampoco así realiza un pago. Perfecto, entonces una vez iniciado el proceso, ya está pues la pretensión procesal. Ya inició. Ahora sí ya no es una manifestación de que yo voy a realizar este proceso, esta pretensión procesal. Ya no te estoy indicando si es que acaso por ahí me quieres pagar. No, ahora sí, sí o sí me pagas. Ya inicié el proceso para que tú ahora me pagues. Entonces, tenemos que la demanda se va a dar, o es el trámite iniciado a un nivel judicial, cuando yo tengo un derecho por el cual accionar y se está vulnerando, ¿no? Yo tengo acá el derecho de pagar, de cobrarle aquí a Sergio. Primero voy a manifestar una pretensión procesal, voy a nivel notarial, podría ser, y una vez iniciado el proceso, ya está la pretensión procesal. Ahora sí, iniciamos, me pagas porque me pagas. ¿Perfectos? Entonces es porque tengo el derecho de acción. Vamos a una siguiente gráfica, ¿no? Aquí tenemos el derecho de acción y está la demanda, ¿no? Ahora, obviamente, para que en todo nivel de derecho, tienen que haber pues dos partes, ¿no? Tiene que existir una pelea, un conflicto, la litis, para llegar pues a un proceso judicial, ¿no? Tiene que haber que se está vulnerando el derecho de alguien y la otra persona eh, no lo está haciendo respetar o no lo está haciendo valer, entonces va a estar pues el demandado o el demandante, ¿no? Entonces tiene que existir sí o sí esas dos partes. Tiene que existir un conflicto, tiene que existir la litis. A nivel por lo menos civil, ¿no? A nivel penal sabemos que es denuncia. A nivel civil entendemos que va a ser pues demanda y demandante. Ahora, tenemos el derecho de acción, ¿no? Antes de esto nosotros teníamos una manifestación de la pretensión procesal. No lo íbamos a hacer hasta acá, no queríamos llegar acá. Y antes de que suceda esto, aquí, antes de esto, había una manifestación. O sea, un previo aviso. Le avisamos a Sergio que íbamos a realizar esto, pero él pues hizo caso omiso, ¿no? Dijo, no, no creo que lo haga, así que no le voy a pagar todavía. No creo que quiera demandar, eso es muy engorroso. Y entonces aquí realizábamos nosotros nuestra manifestación. Le decíamos, ¿sabes qué? Si no me pagas, vamos a iniciar un proceso judicial. Pero pues Sergio no lo creía, ¿no? Decía, no creo. Estábamos manifestando ya, estábamos ya indicando. Acá estábamos, en una manifestación. Al iniciar la demanda, una vez iniciado el proceso, ya es una pretensión procesal. Entonces, para que exista una demanda, para llegar a este nivel, a este límite, porque ya estuvimos aquí. Ya estuvimos cartas y cartas notariales, ya tocamos y tocamos la puerta, ya le indicamos una y otra vez que por favor nos pague. Y ahora pues ya empezamos el proceso. Entonces, ahora entendemos, ¿no? Una vez iniciado el proceso, antes de llegar a este punto, a este esquema, había una manifestación. Entonces, tenemos nuestro derecho de acción, obviamente porque se está vulnerando, ¿no? Y iniciamos la demanda. La demanda, en este caso, tiene que ser pues un escrito documento. Puede haber una demanda o esto se puede dar a veces de forma verbal, sí, en casos excepcionales como puede ser pues los habeas corpus, también son de manera oral, ¿no? Pero aquí la demanda se va a dar pues de manera escrita o pues documento, ¿no? Ahora, ya hicimos el derecho de acción. Manifestación de la voluntad. Obviamente, porque ninguna demanda es obligatoria, ¿no? Es una manifestación de mi voluntad, porque yo estoy viendo que se está vulnerando mi derecho, ¿no? Aún no
no tengo una tutela y es a lo que quiero llegar. Entonces, la demanda es mi manifestación de voluntad para hacer valer mi derecho de acción contra el demandante. El demandado, perdón. O del demandante, perdón, sí, está bien. Del demandante que está pidiendo una tutela jurídica. Tengo mi derecho de acción, inicio mi demanda, es la manifestación de voluntad del demandante pidiendo una tutela jurídica contra este derecho que él cree vulnerado, ¿no? Él cree que no se está protegiendo. Entonces tenemos que buscar de qué manera se está dando el conflicto, tenemos que identificar de qué manera está existiendo la litis para de esta manera pues, poder llegar hasta este punto. A este punto de un proceso judicial es porque tenemos un derecho de acción, ya manifestamos una pretensión procesal y ahora pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Teníamos una manifestación abstracta nada más, ¿no? De, de querer pedir esta tutela jurídica, pero una vez iniciado el proceso, con este papel en físico, ya no abstracto, sino en físico, llamado demanda, vamos a hacer nuestra manifestación de voluntad, porque la demanda no puede ser pues obligada, o una manifestación de voluntad propia del demandante pidiendo una tutela jurídica. Entonces, se trata con este pequeño esquema de dar un poco más de claridad, un poco más de visión de cómo es que se llega al tema de la demanda y qué es lo que se pide, ¿no? Se pide una tutela jurídica del derecho que yo creo en este punto vulnerado, que allá en reiteradas veces he solicitado, ya fui donde Sergio, ya le toqué la puerta, ya envié cartas notariales reiteradas veces y pues hace caso omiso. Entonces vamos a iniciar este proceso judicial llamado demanda. Ya no es una pretensión abstracta, ¿no? Ahora es una pretensión pues en un papel en físico a lo que yo quiero llegar. Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 424, nos indica claramente los requisitos que deben tener nuestra demanda. La designación del juez ante quien se interpone, ¿no? En caso aún no haya una designación, lo que comúnmente se hace, se indica en el escrito, ¿no? Dirigido al señor juez de paz letrado de la ciudad de Lima, de paz letrado de la ciudad de Huánuco, de Piura, de Chincha, de Ica, según pues tu distrito judicial, ¿no? Entonces, este es el primer requisito, la designación del juez ante quien se interpone. Primero, nombres y datos, ¿no? De identidad, dirección domiciliaria del demandante y el domicilio procesal electrónico. Estos pequeños datos, pequeños requisitos, aunque parecieran ser pues irrelevantes, reiterativos, están expresos en el artículo 424. Si alguno de estos no se cumpliese tal cual como indica aquí, pues puede ser motivo de inadmisibilidad. ¿De acuerdo? Puede ser también casilla electrónica. ¿Sí? No es necesario una casilla física porque ahora ya está pues la casilla electrónica de oro, ¿no? Ya existe la casilla electrónica. Por eso es que a veces ahora un abogado puede tomar, yo por ejemplo de ICA puedo tomar un caso de Puno, ¿no? Porque las audiencias ahora pues son virtuales, tengo mi casilla electrónica y en todo caso hay mesa virtual, mesa de parte virtual, entonces ahora hay algunos abogados que llevan casos de otros distritos, de otros departamentos, sin siquiera estar presentes ahí, porque la casilla electrónica nos permite eso. Y acá nos lo indica, ¿no? Constituido por la casilla electrónica, asignada por el Poder Judicial de acuerdo a ley, no, 30229, es lo que ya nos indica ahora. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo el nombre, no pongo la dirección domiciliaria, pongo todo lo demás?
inadmisible. Pero ahí está adjuntado el DNI, señor juez, señor magistrado, y ahí usted lo puede deducir, ¿no? Es que ya no vamos a deducir nada, ¿ok? Si está el articulado que expresamente indica inadmisible. Obviamente lo puedes subsanar, ¿no? Va a ser inadmisible, pero estás perdiendo tiempo valioso, ¿no? Entonces, son importantes seguir, aunque parezcan irrelevantes, aunque parezcan muy reiterativos, no está de más siempre repasarlos, porque pues es importante, ¿no? Ahora vamos a ir pues el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo, ¿no? Aquí podemos pues esas personas de tercera edad, menores de edad, ¿no? Que no tengan o que notarialmente tengan un representante legal, como puede ser también en caso de las tutelas, ¿no? El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si no, pues, vieras la dirección domiciliaria, se expresará esta en circunstancias bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. ¿Ok? O sea que si no sabes la dirección del demandado, tú bajo juramento debes indicar pues que no las conoces, la desconoces, ¿no? El petitorio, parte importante, ¿no? Si no es la parte más importante de la demanda, es lo que queremos lograr, ¿no? Que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Aquí muchos se confunden y muchos escritos o documentos enviados al Poder Judicial son inadmisibles por esto, porque no saben qué pedir, porque quieren pedir todo en un solo escrito, ¿no? Tenía un profesor que indicaba, tú puedes pedir todo, ¿sí? En cuestión de cuantías, de montos. Por ejemplo, en una demanda de alimentos, si quieres pide 10.000, ¿no? Y el juez va a determinar, ¿sabes qué? No, 10.000 no, 8.000. Pero ¿qué pasa de repente si tú pidiste 800 y el juez dice, por acá puede haber 1.200? Entonces, el juez lo que tiene en potestad en cuestión de alimentos es poder disminuirlo, no poder aumentarlo. Entonces, hay que pedir, pero siempre tiene que ser bajo un concepto claro, ¿no? Solo un petitorio. También hay peticiones accesorias, ¿no? Pero que también tienen que ir con la petición principal. Aquí voy a hacer un pequeño, otra diapositiva, a fin de que en el petitorio se entienda algo, porque he visto muchos inadmisibles por este caso. Tenemos la petición principal, ¿de acuerdo? Esto lo deben tener claro. Y tenemos la petición accesoria 1, petición accesoria 2, petición accesoria 3. ¿De acuerdo? Cuando redactas tus demandas es así. O solamente puedes tener tu petición principal, no hay ningún problema. Pero en caso tú tuvieses pretensiones accesorias, se debe dar por entendido que al admitir esta, automáticamente se deben admitir estas. Es decir, no debería estar fuera del fundamento fáctico. No puede ser la petición principal alejada de la petición accesoria, ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Si el juez ha admitido la petición principal, se debe dar entendido que al admitir esta, automáticamente se deberían admitir las pretensiones accesorias. Pero si la pretensión principal no tiene nada que ver, aquí el fundamento fáctico no tendría nada que ver. Por ejemplo, pongamos un caso en laboral. Reposición o indemnización por despido arbitrario. Y en una de mis pretensiones accesorias pongo, no sé,
eh, también se me pague que se me acusó o... A ver, ya, vamos a poner acá indemnización por daños y perjuicios. Tendría que ver esto de aquí en un solo juzgado, la petición principal con la pretensión accesoria número 3. No. Y si el magistrado no llega a ser tan permisivo, va a declarar inadmitida tu demanda, indicando que porque acá para petición accesoria número 3, vas a indicar fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, ¿no? Que ya no va a tener nada que ver con tu petición principal. Entonces el magistrado, para evitarse estar fundamento de hecho tal, no procede. Fundamento de derecho tal, no procede. Es que inadmisible la demanda porque los fundamentos fácticos no son, no tienen conexión con el petitorio principal. Inadmisible. Con justa razón y con justa causa. Entonces, hay que tener cuidado en ese tema de las peticiones. Hay que llevarlos todos bajo un mismo concepto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Luego tenemos los hechos, que son fundamentos de hechos, conocidos como fundamentos de hechos, que se funde el petitorio expuestos enumeradamente de forma precisa, con orden y claridad. ¿De acuerdo? Aquí no estamos narrando un cuento, no estamos haciendo una fábula, no estamos creando una historia, ¿no? Hechos precisos, en orden y claros. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pide aquí. Hechos precisos, en orden y claros. Porque al final tus fundamentos de hechos lo vas a tener que demostrar con tus fundamentos de derecho. Entonces, aquí es que vamos a ver todo eso. Fundamentación jurídica del petitorio, obviamente aquí fundamentos de derechos, como bien conocidos se llaman. El monto del petitorio, esto pues es algo que no pudiera establecerse, ¿no? Por ejemplo, si fuese una, reposición por despido arbitrario, no tendrías que poner ya ningún monto, ¿no? Por eso es algo que no pudiese. Los medios probatorios son obligatorios. Si tú no tienes medios probatorios, aquí el magistrado no va a ofrecerlos de oficio. Tienes que tener tú tus medios probatorios, que tienen que ir conjuntamente con los fundamentos de hechos. Así que todo aquí está expreso y está claro. El incumplimiento de alguno de estos, salvo pues el monto del petitorio que exige o pide una excesión, el incumplimiento de uno de estos es inadmisible y te lo van a poner así: demanda inadmisible por incumplimiento del artículo 424 del Código Procesal Civil. Y tú vas a estar, ¿por qué es inadmisible ahora? Te vas a poner recién a leer 424 del Código Procesal Civil y vas a decir, tendría que poner el nombre, tenía que poner también domicilio procesal, o tenía que ser la declaración jurada de que no conocía la dirección del demandado. Entonces, aquí está expreso. Pareciese, pues, irrelevante, ¿no? Porque cuando leemos una demanda en algún modelo que nos pudiesen dar o entramos a un estudio jurídico nuevo
y te dicen, mira, ahí está la demanda de alimentos, cámbiale el nombre nada más y lo que te diga la señora, eso lo pones como fundamento de hecho. ¿Se da en la práctica? Sí. Y es por eso que muchos estudiantes luego no llegan a reconocer la estructura real de una demanda. Y cuando salen ellos y tienen que iniciar una demanda desde cero, no la logran hacer. Porque quizás ni siquiera el abogado de cabecera les ha indicado, sabes que mira, los requisitos para una demanda están aquí, en el 424 del Código Procesal Civil. Así que de ahí guíate. Si a la demanda modelo que te estamos dando le falta algo, termina de armar esa estructura. Y así es como los estudiantes tienen que aprender. Los practicantes tienen que aprender de esta manera, no solo dándoles modelos para que les cambien el nombre y los fundamentos de hecho, lo que el patrocinado ahora nos indica, ¿no? Que es muy importante escucharlo, sí, pero si esos fundamentos de hecho no tienen fundamentos de derecho, sino son un conflicto que el derecho pueda, pues, resolver, no va a proceder esa demanda. Que puedes demandar todo, sí, de ahí a que tu demanda proceda es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, si tú te peleas con tu pareja y llegas pues al juzgado, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a demandar a mi pareja porque nos hemos peleado ayer. ¿Ok? ¿Qué resolución en base jurídica puedo yo hacer? Dirá el magistrado, ¿no? Estás peleado, ¿ok? Esto no es un consultorio psicológico, no es un consultorio amoroso, no es una terapia de parejas. ¿Puedes demandar todo? Sí. ¿Todo puede ser procedente o admisible? No. Entonces, tienes que saber cuáles son los fundamentos de hechos que van a tener una repercusión jurídica en cuanto a una litis, en cuanto a un conflicto, y por eso no todo lo que venga y te diga tu patrocinado lo tienes que poner. Porque vuelvo a recargar, como ya les he indicado en anteriores ponencias, el dicho no tiene relevancia jurídica, lo tienes que demostrar, ¿de acuerdo? Entonces hay que eh, ser exactos con lo que pedimos, ¿sí? Porque igual el magistrado al final te va a leer toda la hoja que pusiste en fundamento de hecho, porque pusiste toda la historia que te contó tu patrocinado, no sé, una madre por pensión de alimentos, ¿no? Que mis hijos van al colegio y no tienen con qué comer, yo no tengo pasaje, me levanto a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche duermo porque llego del trabajo. 2 hojas de fundamento de 8 de la señora que te contó toda su historia. Ahora el fundamento de derecho, la señora se levanta tarde. ¿Qué fundamento de derecho será que la señora se levanta tarde? No lo encuentro. Listo. ¿Tendrá una relevancia poner ese fundamento de hecho? Porque no tiene ningún sustento jurídico. ¿De acuerdo? Y últimamente, pues la firma del demandante o de su representante, ¿no? Que normalmente también se pone que los abogados ahora van a ser los representantes de de nuestro nuevo patrocinado, ¿no? El secretario respectivo va a certificar la huella digital del demandante en caso, pues, de una persona analfabeta, ¿de acuerdo? Estos requisitos no son inventados, están regulados en nuestro Código Procesal Civil en su articulado 424. Pero vamos a hacerlo un poco más didáctico para que ustedes no se pierdan. ¿Ok? Esto lo van a tener en la diapositiva, lo he realizado así para que ustedes lo puedan tener más a detalle, más a la mano y lo puedan identificar un poco mejor. ¿De acuerdo? Estamos aquí en partes. Nuevamente, parte introductoria, identificación del demandante, ¿no? Su nombre, DNI, domicilio fiscal, domicilio procesal, etc. Ahora vamos a identificar al demandado, es decir, a quien se demanda, pues, ¿no? La otra parte, la parte que yo creo que está vulnerando mi derecho. Y yo voy a buscar ahora una tutela jurídica y aquí entendemos, pues, que hay un conflicto. Una persona no puede demandar sola, no se puede llevar un proceso con solamente el demandante. Entonces, la otra parte es importante, la parte que tiene, pues, el daño que estoy recibiendo yo, y por eso que estoy realizando la demanda.
La formulación y acumulación de pretensiones. Pueden ser solo una pretensión, o pueden ser accesorias, como ya hemos comentado, ¿no? Pero en este caso tienen que tener conexión, tiene que haber un nexo entre ellas. No puedo pedir en una demanda civil que quiero de obligación de dar suma de dinero, quiero que se me devuelva pues mi dinero, pero también estoy pidiendo, porque ya no quiero ir pues hasta un penal, porque él también cuando fui a cobrarle me golpeó, y también quiero llevar un proceso aquí de lesiones graves, ¿no? Entonces también pido, señor juez, a nivel civil, quiero llevar este proceso penal, pero lo voy a poner como pretensión accesoria. Entonces ya usted ve si me acepta las dos o solamente el civil. No es así. ¿De acuerdo? Entonces las pretensiones tienen que tener un nexo, porque si no, te lo van a declarar inadmisible porque los fundamentos fácticos no van a ir con la pretensión. Ahora no puedes pedir, pues, demanda de alimentos, que en los fundamentos de hecho vas a poner, porque también la señora le debe dinero a tales personas, o también tiene por cobrar tal dinero. Sería pues una demanda de obligación de dar suma de dinero y no de alimentos, ¿no? Los fundamentos de hecho también tienen que ir con la pretensión. Entonces no es el caso de hacer 20 hojas de un expediente o de una demanda, y al fin y al cabo solamente tienen algún sustento jurídico o cierto peso real, 2 hojas de esa demanda, ¿no? Porque si la mayoría de eso requiere subsanarse, se va a declarar inadmisible. Entonces, entendemos las partes principales. La persona que quiere tutela de su derecho jurídico y la persona que lo está vulnerando. Luego, pues entendemos que al pedir tutela de ese derecho jurídico vamos a tener ciertas pretensiones, ¿no? Como que se me devuelva el dinero, o en caso, por ejemplo, vimos ayer la simulación de un acto jurídico, una indemnización por el tema, pues, de que hay un contradocumento, ¿no? Esto se va a abarcar a distintos casos. En el caso de pago de beneficios sociales, igual, soy yo la persona que quiero que se me paguen mis beneficios sociales, el empleador es quien está vulnerando ese derecho, y la pretensión, mi petición, va a ser pues que se me paguen mis beneficios sociales. De igual manera, eh, puedo pedir, por ejemplo, acá unas peticiones que podrían ser iguales o podrían ir con una conexión, es que a ver, por ejemplo aquí, que me reconozca la pretensión principal. Vean aquí, que esto va a ser importante. Pretensión principal es naturalización o reconocimiento de contrato de trabajo. La pretensión accesoria será que se me paguen beneficios sociales. ¿De conexión? Sí. Si yo acepto la pretensión principal o el magistrado acepta la pretensión principal, automáticamente, perdón acá, ahora sí, automáticamente la pretensión accesoria será aceptada. Sí, ¿verdad? Porque al aceptar que ya no es un contrato de locación, ya es un contrato de trabajo, le corresponde beneficios sociales. Entonces no tengo por qué ir hasta otro proceso. Al momento de aceptar la desnaturalización, reconozco como pretensión accesoria, le corresponde beneficios sociales. Entonces, al aceptar esto, la pretensión principal, automáticamente tengo la pretensión accesoria. Ahora, ¿qué pasaría si la pretensión accesoria 2 sería nuevamente indemnización por daños y perjuicios por enfermedad ocupacional? Al yo reconocer que es
una desnaturalización o que es un contrato de trabajo, automáticamente le corresponden beneficios sociales. Eso está correcto. Pero automáticamente, también al reconocerle que es un contrato de trabajo, automáticamente ya se sobreentiende que tiene una enfermedad ocupacional. No. La enfermedad ocupacional no tiene nada que ver con que haya sido contrato de trabajo o locación. Los beneficios sociales sí, ¿no? Al reconocer, si la pretensión principal es aceptada, automáticamente las pretensiones accesorias tienen que verse con una conexión entre ellas. Entonces, si mi pretensión principal es que se desnaturalice este contrato de locación, por ende me va a tocar ahora beneficios sociales. Es automático. Pero si no era locación y era contrato de trabajo, automáticamente el magistrado va a sobreentender que tenía una enfermedad ocupacional. ¿Tendrá razón de ser esta pretensión accesoria número 2 que estoy poniendo? Pues no, no tiene razón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a llenar tus fundamentos de hecho, fundamento de hecho, fundamento de derecho, así. Y por haber yo estado en la mina, ahora tengo esta enfermedad respiratoria que ya me inhabilita de seguir trabajando. Fundamento de derecho, reglamento tal de enfermedades o reglamento de salud ocupacional, minería. ¿Tendrá que ver ese fundamento de hecho con ese fundamento de derecho con tu pretensión principal? ¿Tiene algo que ver? No. ¿Qué va a pasar? Inadmisible porque la pretensión principal no tiene conexión con los fundamentos fácticos. Subsanar en 5 días. Perdiste 5 días. Entonces es importante saber que las pretensiones tienen que ser o tienen que tener una conexión. Y aquí lo estamos viendo claramente, ¿no? Si automáticamente se convierte en un contrato de trabajo, automáticamente ya no se tiene por qué buscar de más, o no se tendría por qué realizar otro proceso, porque si tengo un contrato de trabajo, si ya no es locación y paso un contrato de trabajo, automáticamente tengo beneficios sociales. Eso es así. La ley lo establece así, no hay por qué buscarle, como coloquialmente se dice, 5 pies al gato. Ahí está. Perfecto. Pero si me reconocen que es contrato de trabajo, automáticamente yo tengo una enfermedad ocupacional. No, eso se puede dar sea locación o sea contrato de trabajo. No tiene nada que ver. Entonces te vas a llenar 2 hojas de fundamentos de hecho y fundamentos de derecho que tu patrocinado iba a la mina temprano, que ahora se enfermó por eso, que tiene tal y cual, 3, 4 hojas, y el magistrado va a decir, esto no tiene nada que ver, tu fundamentación fáctica no tiene que ver con tu pretensión. ¿Tiene sentido? No. Inadmisible. Subsanar. No te lo está rechazando del todo, te está diciendo que subsanes lo que no tiene nada que ver. Y tú, como no sabes, o todavía no habías aprendido, o eres un estudiante que te dieron simplemente la documentación y te dijeron redacta, ahora vas a decir, ahora qué es fundamento fáctico y por qué me lo han rechazado. Luis, ¿tenías una consulta? Sí, Ray, una consulta. Solamente iría la pretensión principal, ¿no? No coloco pretensión A, ¿no? Algo es lo que no entiendo. Ah, no, De claro, esa es frente, pretensión accesoria. Pretensión accesoria, tienes que colocar pretensión accesoria. pero no es tú que ya se sobreentiende con el contrato de trabajo. No, ¿Ya si para qué lo no, voy a sí, colocar? pero tendrías que pedirlo igual. Como pretensión accesoria. O sea, el Ajá, otro ejemplo, pretensión accesoria 2, es un ejemplo que tú has puesto adicional para decir, oye, esto no te lo van a aceptar, Luis. ¿Algo se claro, entiende? ajá. La pretensión accesoria igual la tendrías que pedir porque el juez
no va a dar pruebas de oficio y no va a realizar de oficio nada. La Esto concha es tiene como un que, título, es un título general y el otro es un subtítulo, así lo claro, entiendo, así es. Por eso una que pretensión tiene coherencia. principal y luego las pretensiones accesorias. Ya, listo, gracias. Ajá, perfecto. Entonces, si mi pretensión accesoria, la primera, tiene correlación con la principal, hasta ahí todo estaba bien. Y yo, pues, dije, bueno, para ganar tiempo, también vamos a poner acá enfermedad ocupacional, cosa que me indemnizan todo junto, pues, ¿no? Vamos a poner. Ya tu fundamentación fáctica no va a tener relación con tu pretensión. Inadmisible. Y no sabes por qué ahora está inadmisible, te pones a pensar una y otra vez, peor que de repente eres un practicante y no quieres caer mal y no quieres estar preguntando y preguntando y no sabes. Entonces, es importante esto. La pretensión principal, al ser aceptada, automáticamente las pretensiones accesorias tendrían que caer por su propio peso. Si tú ves que una de tus pretensiones accesorias no va a ser así, retírala. Porque si no tienen conexión, inadmisible. Subsanar dependiendo y te va a quitar pues ciertos plazos. Entonces, luego tenemos los fundamentos de hechos, fundamentos de derecho y los medios probatorios. Los medios probatorios sí o sí lo tienen que llevar las partes. El magistrado de oficio no va a buscar medios probatorios, ¿eh? Esto sí o sí lo tienen que llevar las partes. Fundamentos de hecho, ya entendimos, tienen que tener un sustento jurídico, no un sustento jurídico de que tenga que estar tipificado, ¿no? Sino como, por ejemplo, yo puedo decir, a una pareja pueda llegar, ¿sabes qué? Quedamos en que mi pareja cocinaba de lunes a miércoles y yo de jueves a viernes o de jueves a sábado y domingo comíamos en la calle. Y no lo he hecho así, señor magistrado. Y ese fundamento de hecho no tiene pues una tutela jurídica, ¿no? Entonces tienen que ser fundamentos de hechos que tengan tutela jurídica o que tengan impacto directo con tu petitorio. Si no, en todo caso, no lo pongas. Porque de ahí a rellenar 20 hojas de demanda para poner fundamentos de hecho, como te digo, no sé, eh, y mi, y mi patrocinado ya se despertaba todos los días a las 5, aunque su trabajo decía que se tenía que despertar a las 7, pero él sí ya estaba, él ya sí estaba despierto desde las 5, entonces quería trabajar más, él quería trabajar, no tiene nada que ver. ¿Sí? Hay que poner fundamentos de hecho que puedan tener pues algún tipo de sustento. Claro, exhibición de algunos documentos sí lo puede pedir, pero que el magistrado te lleve oficios de prueba no va a suceder. Ahora, en los fundamentos de derecho, importante. Bueno, fundamentos de hecho ya entendimos, ¿no? Pasa que de repente por ahí se pelea alguien o parejas, a menos que, pues, que sea un divorcio, llegan al tema de agresión o daño psicológico, eso es muy distinto, ¿no? Pero peleas así que me tocaba pasear al perro los martes y a mí los jueves, y entonces, señor magistrado, ¿qué está pasando aquí? No va a suceder. Los fundamentos de hecho también tienen que tener un peso directo con la petición, con el petitorio, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle en este caso de este ejemplo, ¿no? Vamos a pedir acá una petición de naturalización o reconocimiento de contrato. Entonces, ¿cuáles serían tus fundamentos de hecho? Mi patrocinado, realizando sus funciones de manera puntual, de manera eficaz, eficiente, iba todos los días y se le marcaba una asistencia en un huellero digital, por ahí que tienes la marca tal, tal, fabricado tal, tal, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de que se pueda demostrar que esos huelleros no pueden ser de repente modificados, ¿no? Sabemos que los huelleros de la marca X no pueden ser modificados, señor magistrado. Entonces es imposible que mi patrocinado lo haya modificado. Es por eso que considero importante indicarles las marcas de tal huellero digital.
que no han presentado fallas desde su creación o desde que se han instalado aquí en el Perú. Mi patrocinado también realizaba funciones bajo la subordinación a quien se le indicó como jefe inmediato, no sé, Débora Carrión. Débora Carrión era su jefe inmediato, a pesar de que en su contrato de locación indicaba que iba a ser autónomo. Tenemos WhatsApp de grupos del trabajo en el que Débora Carrión le indica pues que cumpla su meta diaria, ¿no? O en el que mi patrocinado, a pesar de que en su contrato de locación no indica un horario, Débora Carrión le indica que está llegando 10 minutos tarde y que su horario de entrada es a las 8. Lo cual vamos a anexar luego en medios probatorios o está en el anexo tal, 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 como se adjunta en esta demanda. Son fundamentos de hechos claros, sí, pero no vamos a poner, por ejemplo, y también mi patrocinado trabajaba y muchas veces se quedaba ahí sin almorzar, señor magistrado, y eso tendría algo que ver, ¿no? Va a demostrar que si almorzaba o no almorzaba era un contrato o una locación, no. Entonces, pongamos fundamentos de hechos válidos, porque si no solamente estaríamos rellenando. Y luego esos fundamentos de hechos que no podemos demostrar con fundamentos de derecho, no tienen ningún sentido. ¿No? Otro tipo de contrato de locación, ¿no? Para que se desnaturalice, podría ser que también se le indicaban las metas, ¿no? Se indicaban las metas. Y a pesar de que a mí me indicaron que se me iba a pagar en otras fechas, yo tengo que esperar, o mi patrocinado tiene que esperar que cierre Recursos Humanos su planilla para que me paguen mi remuneración conjuntamente con todo el personal que está bajo un contrato de trabajo propiamente dicho. Entonces aquí, en mis fundamentos de hecho, señor magistrado, llego a indicar que tenía una subordinación con la señorita Débora Carrión, que yo prestaba, o mi patrocinado prestaba un servicio, puede ser de ventas, puede ser de asesorías, entre otros, y que pues hay un horario de trabajo, ¿no? Lo cual en fundamentos de derechos ya lo estaremos explicando, o también probando con la documentación de un contrato de locación, pero que de repente yo como locador o supuesto locador tenía pues que cumplir metas, cumplir horarios, entre otros. Fundamentos de hechos que van a impactar directamente con mi petitorio, sí. ¿Necesario ponerlos? Sí. Entonces, ahí ya también estamos poniendo fundamentos de hechos relevantes, que luego vamos a poder demostrar con nuestro fundamento de derechos. Puede ser el caso, por ejemplo, de indemnización por daños y perjuicios por enfermedad ocupacional, ¿no? Que a pesar de que mi patrocinado demostraba cierta dificultad ya para su respiración, el médico ocupacional de la empresa no detectó ninguna enfermedad. Cuando la última revisión fue realizada con fecha tal, 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 del médico X, ¿no? Pero cuando fue a realizarse estos exámenes a una clínica privada que él mismo tuvo que costear, le indicaron que él ya venía presentando indicios para esta enfermedad respiratoria hace un año. ¿Fundamentos de hechos válidos para mi pretensión? Sí. Porque quiero que me indemnicen por mi enfermedad. Perfecto. Fundamentos de hechos válidos. Que mi patrocinado, cumpliendo pues sus labores de forma eficaz, eficiente y puntual, realizando estas labores por tanto tiempo, ¿no? Exponiendo su salud por tanto tiempo, ¿no?
ingresando fecha tal, cesándose fecha tal, fundamentos de hechos válidos, sí. No. Fundamento de hecho que no tendría nada que ver, por ejemplo, como le digo, ¿no? Mi patrocinado ingresaba 5 de la tarde cuando su horario de guardia era a las 8, pero él quería trabajar y por eso iba a las 5 de la tarde. ¿Tendrá algún impacto con la petición, con el petitorio? No. Entonces tenemos que poner fundamentos de hechos válidos, según obviamente nuestra petición, ¿no? Si por ahí creemos que puede ser no relevante, no lo pongamos, porque lo vamos a tener, luego el problema va a ser para nosotros cuando tengamos que poner los fundamentos de derecho que tengan que validar esos fundamentos de hecho. Y va a pasar que no vamos a encontrar nada. Porque qué artículo o qué ley, o que con todas las fuentes de derecho que tenemos, pues costumbres, ley, artículos, jurisprudencias, casaciones, etc., etc., vamos a indicar que si el trabajador llega 5 horas, 2 horas antes, se enferma. Que porque llegó 2 horas antes al centro de trabajo. Cuando nadie lo obligó, nadie se lo pidió, simplemente él se le ocurrió llegar 2 horas temprano y por eso pues se va a enfermar. O llegar 2 horas antes sin que nadie se lo pida, convierte un contrato de locación en contrato de trabajo. Nos vamos a matar buscando y no lo vamos a encontrar. Entonces, fundamentos de hechos que tengan una relevancia jurídica y que luego nosotros podamos demostrar con nuestros fundamentos de derecho. Entonces, seamos conscientes de cuando redactemos una demanda, sepamos su estructura real, ¿sí? Porque las demandas que nosotros podamos encontrar por ahí colgadas en internet, las que yo les pueda pasar, las que puedan encontrar de algún otro compañero, es para que ustedes se guíen, es para que tengan una estructura. Pero si ustedes ven que están poniendo fundamentos de hecho que no tienen nada que ver, porque una demanda que tiene 100 hojas no es una demanda mejor que una que tiene 20. ¿De acuerdo? Luis, dime, ¿tienes alguna consulta? En el fundamento de hecho, tú pones tu pretensión. ¿Estamos de acuerdo? No, la pretensión la pones en No, el petitorio. el petitorio. El fundamento de hecho relato el caso de que el señor trabajando en la mina se enfermó. ¿Algo así? Por ejemplo, sí. Listo. ¿El fundamento de derecho que viene a ser? ¿El certificado médico? No, el fundamento de derecho, todavía no hemos llegado ahí, pero el fundamento de derecho son los artículos o la Base legal. regulación en la ley que yo pueda encontrar para sustentar mi fundamento de hecho. Por ejemplo, eh, en mi fundamento de hecho indico que me despidieron, ¿no? Sin justa causa. Y en el fundamento de derecho indico pues que en el artículo que a partir del título preliminar del Código Laboral, ¿no? El Decreto Supremo 003-127-TR, ya indicando exacto, ¿no? Que un despido es nulo por el artículo 52. Entonces, detallo cuál es la fuente del derecho por la cual voy a avalar que lo que se ha cometido en contra de mi patrocinado es ilícito. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Quedó claro, Luis? Claro. Gracias, Rey. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a indicar también porque en los fundamentos de derecho es un error que pasa y yo no quiero que les pase a ustedes. Entonces, ya entendimos aquí que una demanda de 100 hojas no va a ser mejor que una demanda de 10 hojas, concisa y clara, como bien lo indica el articulado. Indica fundamentación, los hechos en que se fundan en forma precisa, con orden y claridad. Perfecto, precisa, con orden y claridad. No te indica pues que tienes que poner una demanda 100 hojas para que sea mejor. No te indica que tienes que poner una demanda de 200 hojas y, ala, qué gran abogado es Luis, ¿no? Ha hecho una demanda de 200 hojas. Y en la contestación con 2 hojas te desestiman todo, ¿no? O te realizan improcedente tu demanda. Entonces, fundamento de hecho que tenga una relevancia jurídica. ¿De acuerdo? Fundamentos de hechos que luego nosotros mismos podamos darle un fundamento de derecho.
Porque si nosotros no le encontramos el fundamento de derecho, el magistrado no lo va a buscar por nosotros. Entonces, realicemos demandas a conciencia, que tengan un buen peso en relación de lo que estamos haciendo. Ahora, fundamentos de derecho. Como bien se ha indicado ya, pues los fundamentos de derecho son las fuentes del derecho por las que yo me voy a apoyar y voy a indicar pues dónde está regulado lo que estoy narrando, ¿no? Lo que estoy indicando en mis fundamentos de hecho. Pero ¿qué pasa aquí? En los fundamentos de derecho normalmente ponen, ¿no? Artículo 2 y señor magistrado, todo lo expuesto está respaldado por artículo 2 de Constitución del Perú, decreto supremo, tal, régimen de minería, régimen de salud y seguridad en el trabajo, etc. Y es todo lo que hacen. Y es todo lo que hacen, es todo lo que realizan, es todo lo que sucede y van a encontrar demandas así una, dos, tres, 1.000.000 de veces. ¿Está bien? No porque se vea de manera seguida, está bien. ¿Qué tiene que ocurrir con el fundamento de derecho? Tiene que sustentar lo que yo he narrado. Tiene que darle peso a lo que yo he narrado. Entonces, la manera correcta sería, todo lo expuesto respaldado por el artículo 2, que indica la enfermedad tal que tiene mi patrocinado. Decreto tal que indica que no le dieron mascarillas y eso es directo riesgo para el patrocinado. El régimen de minería en su artículo tal, ¿no? Que indica que no puede trabajar más de 8 horas en altura, por ejemplo. Ya está. El régimen de salud y seguridad del trabajo tienen que darle, no sé, asistencia médica cada 78, 72 horas. Y así, se tiene que ir narrando. El magistrado va a decir, y ahora este decreto supremo, ¿en qué parte del fundamento de hecho es que quiero que lo coloque? A ver, vamos a leerlo. Y por ahí que el magistrado no lo interprete de la manera que tú quisieras. Porque recordemos que al fin y al cabo, por más que algunas leyes puedan ser expresas, otras dejan total albedrío a la interpretación del magistrado, ¿no? Porque él tiene esa potestad. Según el principio que indica, pues, que al magistrado llévenle los hechos, que él es el que sabe de derecho. Y si no lo interpreta como tú quisieras, si él no aplica el derecho como tú quieres que lo apliques a tus hechos, al fin y al cabo, la potestad la tiene él de poder interpretarlo como él desee. Entonces, no cometan el error solo de artículo 74 del Código Procesal Civil, ¿no? Artículo 67, 56 del régimen minero. Artículo tal y nada más. Denle peso a sus fundamentos de hecho. Y así ustedes direccionen al magistrado a la interpretación que ustedes quieren. Porque si no, el magistrado al último simplemente puede decir, yo tengo la potestad, ustedes me traen los hechos, que el que sabe de derecho soy yo. Y lo puede interpretar a una manera distinta de la que ustedes van a desear.
Y ahora, ¿qué van a hacer ahí? No le van a decir al magistrado, usted no sabe, ¿no? Entonces, no cometan el error de solo mencionar, pues, sus fuentes del derecho y de solo poner artículo tal, decreto supremo tal, constitución política del Perú, ¿no? Fuente del derecho tal, y al final, pues, no van a, no van a obtener el resultado que quieren porque no están direccionándolo al magistrado a la interpretación que ustedes desean. Entonces, no solo manifiesten o enumeren sus fundamentos de derecho, sino que los fundamentos de derecho, básicamente, ¿para qué son? Para darle peso y encontrar a sus fundamentos de hecho en una relación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues direccionarlo. Y eso es lo que les quiero aquí dejar claro para que en sus demandas ustedes mismos guíen y direccionen la interpretación del magistrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tip que les quiero dar porque es importante, ¿no? Porque ustedes van a recibir modelos en los que solamente van a estar, pues, los fundamentos o las fuentes del derecho sin darle peso a sus fundamentos de hechos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene luego que el magistrado esté interpretando, porque lo puede hacer a su libre albedrío, de dónde colocar cada fuente del derecho cuando ustedes ya armaron su caso? Entonces, denle peso. Con una simple y pequeña y clara exposición. Artículo 2 que indica la enfermedad que tiene mi patrocinado. A ver, así, mira, acá dice, porque no le dieron mascarilla, está un 90% más en riesgo de contraer. Perfecto. Acá entonces sus fundamentos de hecho, me quería decir esto y acá pues está el sustento ya. Perfecto. Y acá dice pues que no puede trabajar más de 8 horas y en sus fundamentos de hecho también indica pues, ¿no? Entonces, perfecto, ya está acá. Ya estamos entonces. El magistrado ahí va interpretándolo como tú deseas, a menos pues que él en la norma que tú mismo le indicas encuentre una interpretación ambigua, ¿no? O él indique o él interprete que no es así como tú lo estás haciendo direccionando. Pero si tú ya armaste el caso, ya lo revisaste una, dos, tres veces, has buscado costumbres, principios, articulado, tratados internacionales, todas las fuentes del derecho que tenemos, es mejor direccionarlo a que el magistrado interprete como tú desees. Entonces tengamos en cuenta esto. No solo mencionemos el articulado, sino que denle peso a sus fundamentos de hecho. ¿Correcto? Entonces es algo que les quiero decir, es algo que quiero que les quede claro, ¿sí? Para que lo puedan tener en cuenta. Después tenemos los medios probatorios. Como ya lo indiqué, los tiene que llevar las partes. ¿Okay? El magistrado no lo va a poner de oficio. Ustedes tienen que llevar de parte sus medios probatorios. Ustedes tienen que llevar parte su certificado médico, que indica pues que mi patrocinado tiene una enfermedad. El certificado médico del médico ocupacional que indicaba quizás que no tenía nada, pero en la clínica me dijeron que hace un año ya tenía indicios de esa enfermedad. Ya tengo dos medios probatorios. Mi contrato de trabajo, mis últimas boletas de pago, y así voy mostrando los medios probatorios, ¿no? Y el empleador pues quizás pueda mostrar ahí, mire, sí se le hizo, sí le dimos, acá tiene firmada el acta que sí le dimos mascarillas, acá tiene firmada el acta que sí tenía botas, que mira, acá tiene firmada el acta de su salida, o que el registro del huellero digital donde indica que no trabajaba más de 9 horas en altura, solamente trabajaba 6, y lo tenemos aquí con el huellero.
Y esos son los medios probatorios que cada parte va a ir dando. Y lo tienes que llevar. Si no llevas medios probatorios, es imposible que puedas llevar adelante tu caso. Tienes que tener estos medios probatorios sí o sí, porque el magistrado de oficio no los va a dar. Entonces, sí o sí, tú tienes que llevar tus medios probatorios. Hasta aquí, estimados, estamos en una estructura de la demanda. ¿De acuerdo? Ahí prácticamente ya hemos redactado nuestra demanda. Le hemos puesto los datos del demandante, los datos del demandado. Hemos puesto nuestro petitorio, que ya sabemos que tienen que tener una conexión con las pretensiones accesorias. Fundamentos de hecho, que también ya sabemos cómo se tienen que redactar. Fundamentos de derecho, que le tienen que dar peso a nuestros fundamentos de hecho. Y nuestros medios probatorios, que tienen que probar todo lo que hemos dictado en nuestros fundamentos de hecho. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Dime, Luis, ¿alguna consulta o se te presionó el micro? Una consulta referente a la prueba de paternidad. Estoy muy lejos de lo que estás poniendo acá, ¿no? Sí, no te Pero preocupes. mejor te lo digo al final, mejor No, al no, final. coméntame. Las pruebas de ADN también pueden fallar. Vi un comentario, no sé si un psicólogo que yo comentado en leyes que la prueba de paternidad actualmente tienen una falla. Entonces me quedé con esa duda. Es que ¿O existe otra prueba? ninguna prueba científica te da un 100% de confiabilidad. La prueba de ADN, igual como lo dicen los laboratorios, es un 99.9%. Y ese 0.01 puede darse. Claro, Y entonces lo que realiza, pues, si aún queda algún tipo de duda, porque lo cree así, puede realizar otra prueba en otro laboratorio, ¿no? Y ahora yo creo ya que ese 0.01% se debe un error en dos laboratorios, debe ser pues un caso en 10 millones. de acuerdo. Entonces sí puedo sacar una prueba adicional, digamos Claro, así. Sí. ninguna prueba tú la puedes dar como absoluta. Todo es un 99.9%. Porque así mismo lo indica el laboratorio. El laboratorio no te indica que es 100% fiable, solo que tiene un gran margen pues de efectividad, ¿no? Pero indica que es un 0.01 de error. ¿Y se puede dar? Sí se puede dar. Listo, Rey. Gracias. Listo, Luis, no te preocupes. Entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta hasta aquí? Ya saben cómo va el tema de las peticiones. ¿Quedó claro ese punto? También cómo tienen que darle peso con sus fundamentos de derecho, sus fundamentos de hechos. ¿Quedó claro? Quisiera que me confirmen en el chat, en todo caso, si es que ha quedado todo claro, para poder seguir. Sí. Víctor, todo claro, perfecto. Débora, Yulisa, ¿quién más estaba en el chat? Sergio, ¿todo claro? Una pregunta adicional, Sí, Ray. dime, Luis. En el compendio que para ver los modelos que estás ofreciendo en el Google, ¿viene también este tipo de demanda, modelos? Sí, sí. De acuerdo. Los modelos tienen una estructura, me imagino, ¿no? Claro, todos Eh, están la, tipificados. la viñeta va acá a la izquierda, va a ciertos. Entonces, Sí, ¿hay un modelo estructurado así ya definido en un manual, una norma, o cualquiera lo puede hacer a su manera? Esa es mi duda. tienes que tener pues el orden, así tal cual está. Primero debemos indicar pues obviamente la parte demandante, luego el parte demandado, luego tiene que ir la pretensión, luego tiene que ir fundamento de derecho Claro, y no, el yo me petitor. defino a la. Creo que yo me he expresado mal. La estructura está bien. Me refiero a la personalización del documento. Mejor dicho, el título, tamaño 12, va centrado, lo que solicito, Hay una tiene que estar a formalidad, la, pues, ¿no? Hay una a la regla formalidad. número 12, Claro, hay claro, una la formalidad de formalidad. dejarle tanto espacio a los costados y todo, pero es más que todo una formalidad que ya se ha dado como predeterminada, por así decirlo. Y algunos magistrados, pues, no te van a citar tampoco que le pongas, pues, en rojo las letras, ¿no? O le pongas letra gótica, ¿no? Tiene que existir una formalidad, de todas maneras.
Listo, gracias. Ujú. A ver, vamos a ver si vemos aquí una pequeña, un pequeño escrito, así a sobremanera, sobre, que creo que se los pasé, creo que sí, pero vamos a ver sobre demanda de pago sobre beneficios sociales, para terminar de concretar y cerrar esta idea sobre cómo tiene que ir estructurado, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ver. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ya me confirmaron que hasta el momento todos me han entendido, por favor. Así que vamos a detener esta presentación un momento y vamos a ver esta de aquí. Me confirman apenas se vea, por favor. Sí, ya se logra ver. ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto, Sergio. Entonces lo voy a agrandar un poco más para que se termine de ver, ¿sí? Entonces, ya entendimos, ya bueno, llevamos pues el expediente, ¿no? Secretario tal, escrito número, bueno, el que ya hemos presentado. Nuestra sumilla de demanda de pagos de beneficios sociales. El juez de paz letrado de trabajo de Lima, de Huánuco, de Piura, de Chincha, donde realicemos nuestra demanda. ¿Qué dijimos primero que teníamos que identificar? Pues nuestros nombres, ¿no? Acá vamos a decir nuestros nombres, domicilio procesal, tal. Petitorio, a fin de lograr la tutela jurisdiccional, ¿no? Amparado el carácter tuitivo del derecho laboral, bueno, entendemos tuitivo como el principio de protector, ¿no? Interpongo demanda por compensación de tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, que en general es nuestros beneficios sociales. Dijo contra la empresa tal, representada por su gerente Sergio Soto, la suma de 90.000 soles. Hasta ahí tenemos nuestro petitorio. ¿Qué pasaría aquí si tuviésemos alguna petición accesoria? Ponemos, pues le agregamos una viñeta a esto y generamos nuestra pretensión accesoria. En caso fuera desnaturalización, nuestro pago de beneficios sociales sería nuestra pretensión accesoria. Acá vamos a indicar, pues, la situación laboral, ¿no? Cese o despido del empleador, o puede trabajar actualmente y estar pidiendo lo de un periodo anterior, ¿sí? La fecha de ingreso, el 1 de septiembre del 2023, fecha de cese, el 1 de septiembre del 2024, y vamos a poner pues los datos, ¿no? Luis, dime. En la parte superior, en petitorio principal, ¿no? Es el que está arriba, ¿no? Claro, esto Por es nuestro favor. petitorio. ¿Qué vamos a pedir aquí? Ya. ¿Qué se está pidiendo? Entonces, ahí sería 1.1, Claro, pretensión accesoria sería ahí, ¿no? claro, en caso existiera una pretensión 1.1 accesoria, y 1.1. colocaría así nomás como un subtítulo beneficios sociales o no, o cómo pondría ahí la No, petición la demanda accesoria. es por beneficios sociales. Demanda de pago por beneficios sociales. ¿Pero qué comprende mis Y beneficios ahí la sociales? accesoria. ¿Qué comprende? Pues mis tiempos de servicio, mis vacaciones truncas y mis gratificaciones truncas, ¿no? Entonces, ¿Y en accesorio qué colocaría? en accesorio, por ejemplo, pongamos que esto sea un contrato de desnaturalización, ¿no? Acá le cambiaríamos esto y derecho laboral interpongo por reconocimiento de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al reconocer que es un contrato de trabajo, pongo y como pretensión accesoria, señor magistrado, entendemos que al reconocer un contrato de trabajo como tal, se me deben reconocer beneficios sociales por el tiempo de servicio, tales como gratificaciones, vacaciones, CTS,
entre otros. Esta sería mi pretensión accesoria. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí entendí. Claro, Entendido. Gracias, Raúl. claro. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Y lo exponemos. Ahora, ¿cuál es la situación de laboral? Puede ser, como le digo, puede trabajar actualmente y pedirlo de un periodo anterior, puede haber cesado, puede haber despedido, entre otros. Vamos a colocar la fecha del ingreso y su récord laboral. Ya vimos en nuestra clase de liquidaciones o cómo calcular beneficios sociales qué es un récord y cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Eso ahí todos quedamos clarísimos. Y su última remuneración es la remuneración al cese con la cual calculamos los beneficios sociales, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya vamos entendiendo un poco la estructura, ¿no? Entonces hasta aquí ya tenemos nuestra pretensión y pues acá lo que indicamos cuál es el demandado contra la empresa Pepito Sac, representado por Sergio Soto, con domicilio en calle Junín, 1, 2, 3. Fundamentos de hecho. El recurrente ingresó a trabajar para la demandada en un primer periodo. Por ejemplo, acá, en este caso, hubieron 2 periodos, ¿no? Acá ponemos la fecha, por ejemplo, el año de 2010, con el cargo de supervisor. Importante hasta aquí, esto de aquí, sí. Con última remuneración de 1.200. Importantes aquí los fundamentos de hechos, me van a servir para dar con la petición principal, sí. Un horario de trabajo de 8 horas, de lunes a sábado, trabajando con eficiencia, puntualidad en los labores propias de un supervisor. Supervisor de ventas. ¿No? Siendo mi último día de trabajo, hoy día, 15 de septiembre de 2023. ¿Relevante todo lo que se ha dicho aquí para yo tener acción en mi petición principal? Sí. No se ha dicho nada, no se tenga que decir. Fecha, última remuneración, cargo, horario de trabajo y mi último día. Bueno, acá es lo mismo que un segundo periodo, perdón, que es lo que estaba trabajando el empleado, el ex empleador aquí, es lo que estaba pidiendo. Acá también indica confusión de trabajo con subordinación, dependencia y con un horario establecido. Reconocimiento de un contrato de trabajo, ¿no? Que indica acá que contiene todos los elementos esenciales para su validez. Nuevamente, fundamentos de hechos. ¿Válidos? Sí, ¿no? Le estoy indicando al magistrado que yo tenía un horario de trabajo, el cual cumplía subordinación, dependencia, horario establecido, me pagaban 1.200 soles. Elementos válidos para una validación de un contrato de trabajo. Estoy indicando algo que no tenga que decir. Mi patrocinado llegaba 2 horas antes mientras manejaba en su bicicleta bajo la lluvia. No, porque esto no tendría no es válido, no tiene ningún sentido para mi pretensión principal. No tiene sentido alguno en realidad. Entonces, no va. Tendría que ir solamente fundamentos de hechos válidos que yo pueda demostrar luego en fundamentos de derecho. Dime, Luis. En la parte donde estás colocando tus fundamentos, de hecho, colocas, a ver, donde colocas, Aquí. dice acá, que el recurrente 1, ya, hasta ahí te entendí, todo el párrafo 1. En el Ya. párrafo 2 tú colocas que en el segundo periodo, es necesario colocar el segundo periodo porque ya, Lo que o no, lo que pasa o es que no, este escrito, o de frente coloco, lo que pasa es que este escrito que he abierto te escucho. es de un demandante que tuvo 2 periodos en la empresa. Es por eso que ya he cogido un escrito cualquiera en realidad y lo tengo así. Pero no es De necesario. acuerdo, pero entonces en esa parte, en este, claro, no es necesario. En el segundo párrafo puedo colocar de frente que estaba subordinado, dependencia y con todo Claro, eso. A claro. partir de En ahí, caso para fuera adelante. solo un periodo,
puedes ponerlo aquí nada más, cumpliendo funciones de trabajo, aquí. Ahí, Exacto. ajá, sí, se puede. Bacán. Listo, Entonces, hombre, gracias. listo. Entonces, en fundamentos de hecho, estoy poniendo aquí, pues, primero, demostrando la relación laboral. Perfecto. Ya está demostrada, ¿no? Bueno, aquí la estoy demostrando. Segundo, fundamentos de hecho de compensación por tiempo de servicio, ¿no? ¿Por qué le toca? Porque estaba trabajando más de las horas correspondientes, ¿no? Y mi patrocinada o el ex trabajador no quiso pagar la parte, ahí aún la deuda, el íntegro de lo citado, del citado beneficio. Entiendo que hasta la fecha no ha procedido a efectuar el correspondiente pago pasado más de un año, ¿no? Entonces así vamos narrando los fundamentos de hecho. Y acá pues ya Pero en la el fundamento de liquidación como hecho, tal. ay, discúlpame. Sí, dime. En el fundamento de hechos, sí has colocado un decreto supremo, ¿no? Sí puedo colocarlo de manera, Sí, también lo puedes digamos, poner. Sí, también, también no hay de problema. acuerdo. Acá, esto de aquí también se puede poner, no hay ningún problema. Mientras tú le des más peso a tus fundamentos de hechos, mejor. Pero igual ahí tampoco lo vas a llenar de fundamentos de derecho, pues, ¿no? Entonces aquí ya empezamos, por ejemplo, a sacar la liquidación, ¿no? Pero la liquidación aquí ¿de qué? De mis CTS, ¿no? Vamos demostrando primero mi CTS, mi gratificación trunca. Y es por eso que acá se indica en base a qué reglamento yo voy a empezar a liquidar mi CTS aquí. Tercero, también me dé vacaciones, ¿no? De conformidad al decreto legislativo número 713, le corresponde al trabajador el proporcional de vacaciones truncas. Entonces, ahora liquido los dos periodos, ¿no? Gratificaciones truncas, de conformidad a la ley tal, 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 le corresponde el pago de gratificaciones truncas, que asciende a la suma de 2.000 soles. Y ahora aquí liquido mis gratificaciones truncas. Fundamento de derecho. Normalmente lo van a encontrar así. Así nada más. Lo que yo les pido es que ya no sea solamente así. El artículo 23, 24 y 27 pertinente al Código Político del Perú indica que le corresponde a mi patrocinado tal, tal, ¿no? Acá también. Que si yo leo esto, le estoy indicando al magistrado que vaya y lo busque y pueda direccionarlo, interpretarlo como él desee, ¿no? O como él ahora lo crea conveniente. Entonces, que se aplique en su medida tal, en favor de mi patrocinado. Decreto legislativo número 713. Aquí ni siquiera han indicado el artículo. Aquí ni siquiera indican el artículo. Lo voy a leer todo ahora. No. En su artículo tal se aplique en su medida en favor a mi patrocinado. Buen dato, como una ayuda a memoria, ¿no? Para él, ¿no? Claro, porque no, acá qué va a hacer el magistrado, va a indicar ahora me lo tengo que leer todo. Ahora, ¿qué querrá este abogado que yo aplique el decreto legislativo 713? ¿Qué querrá ahora el abogado, no? Ahora lo voy a interpretar, bueno, como yo lo deseo, porque yo tengo la potestad, el derecho y la ley me permite de que yo aplique el derecho como yo lo creo conveniente. Y el magistrado lo va a hacer así. Entonces, ¿qué sugiero o cómo se deben fundamentar o realizar los fundamentos de derecho? Porque acá, por ejemplo, ¿qué indican? Ley 27735 y su reglamento. O sea, el magistrado se va a volver a poner a leer todo sin saber qué es lo que tú quieres de eso. No, que en su artículo tal se aplique en la medida a favor de mi patrocinado. Ni siquiera se rellena más de 2 líneas, 3 líneas, ¿no? Indicando lo que es lo que tú quieres para tu caso. Simplemente le das una pequeña dirección a la interpretación que tú quieres para tus fundamentos de hecho. Y ya está.
Entonces, eso es lo que yo ahora quiero que entiendan, que puedan realizar esto. Que sus fundamentos de derecho lo realicen de esta manera. Así, el magistrado va a interpretarlo de la manera que ustedes quieran llevar su caso. Porque si no, lo vas a mandar al magistrado a leer nuevamente todas las leyes y lo va a interpretar como a él mejor le parezca, ¿no? Porque él tiene la potestad de que tú leyes los hechos y él es el que conoce el derecho, ¿no? Luego, como ya hemos visto, en caso se requiera poner el monto del petitorio, en caso no, no se va a poner, ¿no? Esto no siempre va a ir, siempre y cuando la demanda o el tipo de demanda lo exija. Vamos a tener que también reconocer la vía procedimental, que esto ya lo vamos a ver luego, a reconocerlo según las URPs y los medios probatorios, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, la constancia de trabajo, ¿no? Por la desempleadora. Aquí vamos a ver la constancia de trabajo. La exhibición, por ejemplo, del libro de planillas. Sí, coméntame. Right. Y con respecto a una EIRL o SRL, vamos al ejemplo de la IRL. ¿Puede tener un trabajador y lo puedo despedir como IRL o no? No puede pasar ese caso ahí. Tengo que ser SRL. Es que una EIRL es una empresa individual, pues, ¿no? No tengo empleos ahí. No ¿Eso tienes, infiero o me equivoco? no tienes empleadores o empleados. No te escuché. De acuerdo. Entonces, una IRL, porque te digo yo en Piura, hay empresas que tienen IRL y tienen trabajadores. De que una empresa, Entonces, a ver, lo que pasa por es eso te que digo, una, yo despido a alguien o me despiden trabajando, por ejemplo, acá en Piura la mayoría son 20 computadoras, digamos así. Vas por ya, la avenida Grau, Loreto, vas a encontrar empresas de computadoras y todos son IRL, IRL. Hay técnicos, hay vendedores de computadoras, están en planilla. Y si los votan, pregunto yo, ¿ellos calzarían acá o van a decir, oye, tú no, tú dices RL, tú no calzas aquí? Tienes que ser SRL. Y esa es mi duda, ¿no? Si a mí me votan del trabajo o en planilla, en una IRL, he sido tal vez engañado por el empleador y me ha puesto en planilla, digamos así, o esa es mi duda, ¿no? Porque viendo la información, como tú dices, ¿no? IRL es individual. claro. Entonces la pregunta es, ¿si se contratan personas? Porque sí se ven. Y si lo votan, ¿sí calza entonces? Ya, lo que pasa es que eso es a manera de constitución de empresa, ¿de acuerdo? O sea, una EIRL puede tener trabajadores, más no más accionistas o más socios. ¿Me dejo entender? Entonces sí tiene, O sea, el entonces EIRL sí yo puede puedo contratar. accionar. Claro, sí Entonces, puede. en otras palabras, una IRL sí puede dar un contrato, en otras palabras, Sí, de claro que sí, trabajo. claro. Pero no puede tener más socios. De acuerdo. Listo, Javi. Eso es a manera de constitución de empresa, ¿me entiendes? A una manera de constitución de empresa puedo tener un socio o puede venir mañana otra persona, indicarme que también quiere ser socio de mi empresa y puede crecer mi patrimonio como empresa. Eso no significa, o sea, es empresa individual, sí, pero a manera de sociedad, no de trabajadores que puedan trabajar ahí, ¿sí? De acuerdo. Listo, Luis. Entonces, bueno, acá los medios probatorios, ¿no? Lo que hemos indicado en caso de que sea, por ejemplo, un enfermedad, el certificado médico, entre otros, ¿no? Entonces, aquí prácticamente ya hemos visto una estructura de la demanda. Bueno, los anexos, que ya podemos ver, ¿no? Y al final, pues, esto es lo más común, ¿no? Que se le dé la representación al abogado según el Código 74 del Código Procesal Civil y se registre, pues, el abogado. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. La estructura de la demanda. ¿Qué es lo que se tiene que dar en una demanda? ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que poner? No 100 hojas de demanda son mucho mejores que 20 hojas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tenerlo claro.
Entonces vamos a proceder porque hasta aquí todos están claros. La clasificación o calificación de la demanda puede ser admitida o puede tener admisibilidad, puede ser inadmisible, improcedencia o puede declararse fundada o infundada. Esto puede darse en total o en partes, ¿no? Se declara pues admitido tal o inadmisible, ¿no? Inadmisible aún se puede subsanar. Vamos a verlo aquí. La admisibilidad. La admisión es el acto por el cual el juez acepta la demanda presentada y ordena darle pues el trámite correspondiente. Básicamente eso. Pero pues para que sea admitida hay que cumplir los supuestos que ya nosotros hemos visto, ¿no? Ya nosotros sabemos, ya nosotros no nos pueden dar inadmitida una demanda, ya sabemos todos los pasos que debemos de seguir, ¿no? Entonces, para poder admitir la demanda es preciso cumplir todos los requisitos de forma y de fondo establecidos por ley. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? Competencia del funcionario, capacidad, observar los requisitos de redacción y acompañar todos los anexos, ¿no? Una vez admitida, el juez va a ordenar el emplazamiento para que pues, al demandado, pues no prácticamente le va a correr la notificación para que pues, pueda contestar la demanda. Admitida la demanda. Inadmisibilidad. Acá nos indica cuáles son los casos exactos, tipificados de cuándo va a ser inadmisible. No cumpla con los requisitos legales, no se acompañe de los anexos exigidos por ley, cuando el petitorio de la demanda sea incompleto, y acá esto es importante, cuando contenga una debida acumulación de pretensiones, indebida, ya lo vimos, ¿no? Inadmisible la demanda porque estás pidiendo lo que no se puede en esta demanda. ¿Tipificado que es inadmisible? Sí. Entonces, en caso se presente alguno de los supuestos de inadmisibilidad, el juez va a ordenar que se subsane o con un plazo no mayor de 10 días. Si no cumpliera con el ordenado, ¿sí?, rechazará la demanda y ordenará el archivo del expediente. Entonces, acá lo indica claramente, ¿no? Por eso me detuve a indicarles esto, porque la indebida acumulación de pretensiones es inadmisible tu demanda. Improcedencia de la demanda. Igual nos indica cuáles son los casos debidamente tipificados. Cuando el demandante carezca de evidente legitimidad para obrar. Sabemos que es una manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, si yo no tengo el poder de discernimiento para hacerlo por voluntad propia, procedente. Cuando carezca manifiestamente de interés para obrar, es decir, cuando pues no, no se ha admitido pues no un fundamento de hecho real, no hay un interés real para llegar a esta demanda. No tendría sentido. Cuando se advierte la caducidad del derecho, cuando ya llegó la prescripción, ¿no? Quiero reclamar mis beneficios sociales. ¿Cuántos son? 4 años. Para beneficios sociales, en 4 años puedo demandar. 4 años. Pero a los 5 años recién me acuerdo. Improcedente. Ya prescribió. Ya caducó tu derecho de accionar. ¿De acuerdo? Y está acá. Entonces, atentos también con esos plazos de prescripción. Esto también es cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Una cosa es cuando acumulas demasiadas pretensiones indebidas y otro es cuando tu petitorio no tiene nada que ver con tus fundamentos de hechos ni de derechos, es decir, no hay conexión fáctica. Quiere decir, señor juez, estoy pidiendo que me paguen mis beneficios sociales.
Petitorio. Fundamentos de hecho. Que mi patrocinado se encuentre enfermo y por la culpa de que haber estado trabajando en tal empresa minera, Pepito Sac, ahora tiene pues esta enfermedad respiratoria. Fundamento de derecho, el certificado médico de que efectivamente está enfermo, pero tu pretensión es por beneficios sociales. No hay conexión entre los fundamentos fácticos con el petitorio. Improcedente. Acá no va a ser inadmisible porque estás pidiendo de más, sino que improcedente porque no tiene nada que ver ni siquiera tus pretensiones accesorias con tus fundamentos de hecho y de derecho. Fundamentos fácticos no tienen nada que ver. Y esto pues es totalmente claro, ¿no? Petitorio jurídica o físicamente imposible. Yo a Débora le digo que le voy a vender la luna, ¿no? Te voy a vender la luna por 1.000.000 de soles. Tú me pagas y yo no, pues, no te voy a dar la luna, efectivamente, ¿no? Y tú vas al juzgado y exiges al juez que te dé la luna. Señor juez, yo pagué tanto y no me quiere dar la luna. Físicamente imposible, ¿no? No se va a dar. Puedes pedir una indemnización, quizás, pero improcedente la demanda. Si el juez estimara la demanda es improcedente, la declarará expresando pues, también los fundamentos de su decisión, ¿no? Va a indicar que son improcedentes, que es físicamente imposible, va a indicar que tu petitorio no tiene nada que ver con tus fundamentos de hecho, no hay nada que ver con los fundamentos fácticos, te lo va a explicar así. Si la resolución que declara improcedente es apelada, el juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. Y la resolución superior que resuelva esto resuelva en definitiva la improcedencia, va a ser pues efectos para ambas partes, tanto para el demandante como para el demandado. La demanda fundada e infundada. La demanda es fundada cuando el juez estima como favorable, haciendo lugar a la pretensión que contiene. Es decir, o está ok. Entonces, se puede decir que toda demanda fundada es admisible, pero no que toda demanda admisible es fundada. Por ejemplo, la demanda de reivindicación debe ser declarada, admitida por el juez. Este es un caso que se ha dado. A ver, termina de escribir tu consulta, Débora, por favor. ¿Tienes alguna consulta, Débora? Si se declara improcedente, se puede apelar esa improcedencia. Y si ha sido improcedente 2 veces, es muy difícil que luego te puedan volver a dar emitida la demanda. Que primero, al ser improcedente, la puedes apelar. Va a haber una resolución superior, obviamente, y ya si está improcedente 2 veces, si vuelves a demandar lo mismo, puedes demandar, sí, pero de allá que te lo admitan va a ser muy, muy difícil. Entonces, aquí tenemos este caso. De nada, Débora. Entonces, un ejemplo, ¿no? Para indicar esto. En una demanda de reivindicación. Puede ser admitida, ¿de acuerdo? Ha sido admitida. Entonces, la parte demandada va a contestar la demanda, ¿correcto? Se va a fijar los puntos controvertidos, los procedimientos, etc, etc. Todos los medios fueron analizados y se declara fundada la demanda. Es decir, se acepta pues la pretensión, los fundamentos de hechos y se va a ordenar la restitución del bien. Entendamos que una reivindicación es para pues un bien mueble o inmueble. Entonces, esta demanda ha sido admisible y fundada. Fue emitida y fue fundada.
Pero también puede darse un caso que el demandado ofrezca los medios probatorios que demuestren que él es el verdadero titular del inmueble, es decir, que no tiene que devolver nada. Entonces, la demanda en la sentencia va a quedar infundada. Entonces, esta demanda fue admitida, pero al final fue infundada. ¿De acuerdo? Estas son las calificaciones que les pueden dar a nuestra demanda. Se puede declarar admitida, se puede declarar inadmisible, improcedente o fundada, infundada. ¿No? Fundada prácticamente pues cuando nos dan la razón o infundada, cuando obviamente ya no nos dan la razón. ¿No? Hasta aquí, estimados, ¿alguna duda? ¿O todo claro? ¿Me van confirmando, por favor? Ya, perfecto, Luis. ¿Todo claro? ¿Alguien más tiene alguna duda? Débora, Sergio, Víctor. Víctor me indica que todo claro. ¿Alguien más? Claro, Débora, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sergio, ¿alguna duda? ¿Todos claros? Perfecto. Entonces, el día de mañana voy a subir las PDFs